Vamos a hablar de dos aspectos, dos temas que están relacionados. Uno es el teorema del valor medio y otro es el crecimiento o decrecimiento de una función. Vamos a, para ver de qué habla el teorema del valor medio, una manera es agarrar el libro y leerlo. ¿Sí? Podemos hacer eso. Pero antes de leerlo, vamos a suponer que tenemos un viaje. ¿Sí? Mi pregunta es dos preguntas acerca de un viaje. Mi viaje es así. Salgo del kilómetro 0 a las 10 horas. Acá voy a poner T y acá voy a poner posición X. A las 10 horas salgo del kilometraje 0, supongamos que está en La Plata. Y a las 14 horas llego a Mar del Plata. Al kilómetro 400. La clase pasada vimos el teorema del valor intermedio. ¿Qué me dice? Que si yo viajo por una autopista marcada en los kilómetros de 0 a 400, sin olvidarme de ninguna posición, no importa qué número digas acá en algún momento entre 0 y 400, alguna vez por ahí pasaste. ¿Está bien eso? Eso es teorema de valor intermedio. ¿Por qué pasa eso? Porque la función posición es continua, posición en función del tiempo, continua en 10, 14. ¿Están de acuerdo? Si es continua, quiere decir que no se salteó nada, no hay agujeros, no hay asíntotas, no hay saltos. No puedo bruscamente desvanecerme en la ciudad de Dolores, en el kilómetro 200, y aparecer inmediatamente en el kilómetro 400 de Mar del Plata. No puedo hacer eso, ¿no? Físicamente diríamos que la función posición en mi viaje es continua. Por lo tanto, si pasa esto, puedo aplicar el teorema de valor intermedio, que no es el de arriba, es el de la clase pasada. ¿Estamos? El que usamos para estudiar el signo. ¿Se acuerdan? ¿Clase pasada? Ok, ahora vamos un paso más. Vamos a reconocer que la función velocidad, ¿no? La velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Esto es la velocidad. Le vamos a pedir que también sea que exista en todo momento, ¿sí? Es más, sabemos que también es continua la velocidad. ¿Por qué? Porque no podríamos bruscamente saltar de una velocidad de 80 km por hora a una velocidad de 140 km por hora sin pasar por las velocidades intermedias. ¿Se entiende eso? Entonces, tenemos una función que es continua en 10-14 y x de t es derivable en, vamos a ponerlo así, 10-14. No me interesa si hay derivada o no en 10, ¿sí? Y no me interesa si hay derivada en 14, pero te voy a pedir que sea en los puntos de este intervalo abierto, te pido que sea derivable. O sea que existe la velocidad. ¿Sí? ¿Estamos con eso? ¿Sí? De acuerdo con lo que sabemos de la clase pasada, si es continua, ya dijimos, no tiene agujeros, no tiene saltos, no tiene asíntotas. Pero si x de t, además de ser continua, es derivable, no tiene puntas filosas, no tiene quiebres en su pendiente. Dicho de otro modo, si yo hago el gráfico y, por ejemplo, esta es la posición 0 kilómetros, o sea que partió a las 10 horas del kilómetro 0. Esto es la posición X en kilómetros. Y a las 14 horas llegó a la posición 400 kilómetros.
salió de acá, llegó acá. Tengo que unir mi gráfica, tengo que hacer la gráfica de la función posición con una línea continua y que no tenga puntas, o sea, que sea suave. Por ejemplo, podría ser algo así, ¿no? O algo así. ¿No? ¿Estamos con esto? Podría ser algo así. Vamos a ponerla en color rojo, porque una línea recta podría ser. ¿Es posible hacer ese viaje de 400 kilómetros en 4 horas? ¿Es posible? ¿Cuál es la velocidad promedio para hacer 400 kilómetros en 4 horas? Esa es la velocidad promedio. Está claro que es la promedio. Es más, ustedes ya saben calcular variación media. La variación media, ¿cuál es la variación media de x con respecto a t? La variación media es posición al final menos posición al principio dividido esto que está acá. ¿Y esto cuánto da? X de 14 menos X de 10. 400 en el numerador dividido 4. El numerador tiene unidades, está en kilómetros. El denominador en horas. ¿Y me da cuánto? Me da 100. ¿Qué unidad? Kilómetros sobre hora, kilómetros por hora. Ok. Es la variación media, es además en física la velocidad media. ¿Está muy bien? La pregunta que te voy a hacer ahora es la siguiente. Porque antes de hacerte la pregunta, te iba a hacer la pregunta, pero digo, ¿esto es la pendiente de qué recta? La variación media, ¿la pendiente de qué recta? La recta, ¿cuál? ¿Es la pendiente de esta recta roja? ¿Se ve que sí? Ok, ya lo tienen claro. Perfecto. Esta recta roja, como bien dijo uno de los compañeros por ahí, tranquilamente podría ser la recta que represente la posición en función del tiempo. O sea que, si yo me muevo de acuerdo con la recta roja, hago 400 kilómetros en 4 horas, y en 2 horas, ¿cuánto hago? Y en 1 hora, ¿cuánto hago? Y en media hora, no importa dónde esté, ¿no? Hola, ¿qué tal? Entonces, esa recta roja representa lo que en física se llama un movimiento uniforme. Si además es en una línea recta, es rectilíneo uniforme. No es una línea recta la autopista, bueno, La Plata, Mar del Plata, pero asumamos que más o menos lo es, ¿no? Más o menos. Entonces sería un movimiento rectilíneo y uniforme de la física. Ok. Ahora viene la pregunta. Para cualquier viaje, no importa si lo hiciste a velocidad constante o si no lo hiciste a velocidad constante. Para cualquier viaje real, ¿hay posibilidad de hacer los 400 kilómetros en 4 horas? Es decir, de viajar a una velocidad promedio de 100 kilómetros por hora sin que nunca, de tal manera que nunca la aguja del velocímetro haya pasado ninguna vez por 100 kilómetros por hora. O sea, a ver, para un viaje de promedio de 100 kilómetros por hora, ¿alguna vez, en algún instante, viajaste realmente a 100 kilómetros por hora? ¿Están de acuerdo con eso? Es razonable lo que ustedes están diciendo. Yo estoy de acuerdo con lo que ustedes están diciendo. ¿Por qué? Porque si vos pensás que la pendiente del gráfico posición-tiempo es la velocidad, la pendiente de esta recta es 100, cuando la pendiente es menor, está yendo más lento. O sea que este viaje de acá comenzó más lento. Y después, para compensar y hacer 100 kilómetros por hora de promedio, deberá ir más rápido que 100 kilómetros por hora. Acá voy más lento que 100 kilómetros por hora, acá voy más rápido. Y en algún punto, ¿qué pasó? En algún punto, la pendiente de la recta tangente es la misma que la pendiente de la recta roja que conecta directo los dos puntos. ¿Estamos? En algún momento,
¿Podría ser en más de un momento? Podría ser. Lo que sí te digo es que como no podés saltar de 50 km por hora bruscamente a 150 km por hora sin que la aguja del velocímetro, que supongamos que funciona muy bien, pasa por la marca de 100, ¿se entiende eso? Por lo tanto, existe un valor de C, al menos 1, entre 10 y 14, donde este cociente, la variación promedio, entre el inicial y el final, es igual a ¿qué? A la derivada de la función en C. ¿Estamos con esto? Enunciado. Teorema de valor medio. Ahora vamos a enunciarlo con letritas matemáticas, como lo van a ver en el libro. Para eso me voy a hacer un diccionario. Mi diccionario va a ser antes, después. O sea, antes es el ejemplo de la velocidad de la física. Después es como lo tienen en el libro. Donde dice posición, donde dice tiempo, es la variable independiente. Vamos a usar en matemática en general la variable independiente x. Donde dice posición, que es una función del tiempo, vamos a poner en general una, en física a veces lo notamos así, posición es una función del tiempo. Bueno, en matemática lo ponemos que y es f de x. ¿Está? Donde dice x', f'. Donde dice c, vamos a poner c. ¿Estamos? Donde dice 10, vamos a poner cualquier intervalo a, y donde dice 14, b. Hago este gráfico para la versión matemática. Esto es la gráfica de f de x. ¿Está? Antes, después. Física, matemática. Aplicación, teorema en general. ¿Qué le pedimos a f? Que sea continua en el cerrado y derivable en el abierto. F de x continua en a, b. Y f' de x derivable en a, b. Esto es lo que llamamos las hipótesis del teorema. Las condiciones. Entonces le vamos a poner a esto una H de hipótesis y acá le ponemos el condicional si. Si pasa esto, entonces lo que te dice que el teorema que va a pasar para toda función que le pase esto, entonces existe al menos un C, un numerito C que está en el AB, donde tengo que traducir esto que lo puse en físico al matemático. X de 14 es F de B, de F del final, menos X de 10 es F de A, dividido B menos A, igual a F, esto es la derivada evaluada en C. En algún momento viajas a 100 km por hora. ¿Está? Enunciado del teorema de valor medio del auténtico, del grande, del gran maestro, José Luis Lagrange. ¿Sí? Un hombre de origen italiano que hace un poquito más de 200 años se desempeñó en Francia y fue quizás uno de los más grandes. Maestro de maestros, ¿sí? En el sentido más real, porque muchas de las personas que estudiaron con Lagrange luego se convirtieron en grandes maestros. Creo que Fourier estudió con Lagrange y Fourier estableció la teoría matemática del calor y además creó esto que a los ingenieros les gusta tanto, que es el análisis de Fourier, que te permite, por ejemplo, estudiar fenómenos ondulatorios, por ejemplo, fenómenos eléctricos, magnéticos, circuitos, en lo que le llaman el dominio de las frecuencias. ¿Sí? Así que después verán qué es esto que hizo el señor Fourier. Discípulo, creo que era discípulo de Lagrange, del grande. Entonces, teorema de valor medio de José Luis Lagrange. Vamos a ver para qué nos sirve este teorema de valor medio. Sirve para varias cosas. Se utiliza como bastante. Pero ahora nos vamos a interesar en el fenómeno del crecimiento o del decrecimiento. Y lo primero que vamos a hacer es decir, ¿qué quiere decir que una f crezca y que una f decrezca? ¿Sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es a partir de una gráfica.
Y trabajaremos con lo único que conocemos realmente bien, que son las funciones lineales. ¿Cuál de las dos funciones lineales aquí representadas dirías tú, estimada, estimado estudiante, cuál de las dos funciones aquí representadas que son funciones lineales, cuál dirías que crece? La primera, es cierto, ¿no? Crece. Ok, vamos a ponerlo en matemático. ¿Qué quiere decir que esta crece? Quiere decir lo siguiente, que si yo te elijo un número x1 y un número x2, ¿sí? Y x2 es más grande. x1 mayor que x2, y esto, cuando yo me pongo a mirar, implica que f de x1, ¿cómo es con respecto a f de x2 si f crece? x1 es... perdón, gracias. x1 es más chico. Para respetar el gráfico. x1 más chico, gracias. Entonces, si x1 es más chico que x2, ¿cómo es f de x1 con respecto, bueno, muy amable, a f de x2? ¿Quién es más grande? Ok, entonces lo pongo así. Entonces, pero yo no quiero que pase solo para un x1 y un x2. Quiero que pase para cualquier x1 más chico que cualquier x2. ¿Está? Se ve acá que no importa dónde ponga el x1 y el x2, siempre que el x2 sea más grande, f de x2 será más grande que f de x1. ¿Está eso? Para cualquier, entonces lo vamos a poner acá. No es para uno en particular, no es que justo encontré. Para cualquier, sí, es cierto, está caliente. Entonces, si, ahora le vamos a poner para cualquier x1 y x2 tales que, tal que significa esto. x1 es más chico que x2, f de x1 debe ser más chico que f de x2, pero no para uno, sino para cualquier. Entonces diré que f crece. Otra forma de decirlo es la siguiente. F te mantiene las desigualdades en su sentido, te mantiene el sentido de las desigualdades, ¿está? ¿Estamos con esto? ¿Sí? ¿Ejemplo? ¿Lo quiero tomar todo? No puedo. Ejemplo. F de x igual a 2x. ¿2x crece? Veamos. Si x1 es más chico que x2, ¿será cierto que 2x1 será más chico que 2x2? Puedo cancelar el 2 y veo que se cumple porque la primera se cumple. ¿Se ve que f de x igual 2x crece? Ok, entonces crece. ¿Está? ¿Pasa lo mismo acá? Veamos. Elijo x1 más chico que x2 como antes. ¿Y cómo es f de x1 comparado con f de x2? Escribámoslo. Entonces, si para todo, vamos a ponerlo con el para todo, x1, x2 en el dominio de f. Entonces, que tal que x1 es más chico que x2, f de x1 es más grande que f de x2, diré que, esto es con g, ¿no? Vamos a ponerlo g, acá, acá la ponemos con g, diré que g decrece. Sí, a veces utilizamos símbolos, por ejemplo, acá diré que f crece. Ok. ¿Estamos con esto? Acá no importa que sean lineales. Podrían no ser lineales, podrían ser curvas. ¿Sí? Y también puedo hacer lo mismo. Pero tengo que probarlo, tengo que mostrarlo. Ok. Entonces,
uno de nuestros grandes desafíos es determinar en una función los intervalos donde crece y los intervalos donde decrece. Capaz que una función es como esta. Ahí la tengo, a una función x cuadrado menos 1. Ok. ¿Crece? A ver, veamos. Veamos, vamos a saber si crece. La definición de crece es esta. Entonces voy a elegir x1 lo elijo como menos 2. x2 lo elijo como 1. ¿Es cierto que x1 es más chico que x2? ¿Se cumple que f de x1 es más chico que f de x2? Veamos. x1, tengo que elevar al cuadrado y restar 1. x1 al cuadrado menos 1. Esto es pregunta, ¿no? Pregunto. ¿Será cierto que x1 cuadrado menos 1 es menor que x2 cuadrado menos 1? Cancelo. ¿Y qué me queda? x1 al cuadrado es menos 2 al cuadrado. ¿Es cierto que es más chico que 1 al cuadrado? Entonces no crece. ¿Estamos? Porque si crece, para todo x1, x2 que yo te elija, tiene que cumplirse esto. Esto no crece. ¿Se ve que no crece? Ok, pregunta, ¿decrece? ¿Decrece? ¿Decrece o no decrece? ¿Cómo los dos? Acá esto prueba que no se cumplió mi definición de crecimiento. Esta gráfica no crece. Lo voy a poner acá para que quede bien claro. Entonces, f no crece. Oh, ¿yo? Ok, gracias. No, estoy con el... Es que me olvidé me llamó mi señora para decirme que me olvidé me olvidé la luz prendida del auto. Bueno, tengo un auto que no me avisa cuando tengo la luz prendida. Yo necesitaría un auto que sí me avisa. Que tenga un pip pip. Había un auto viejo que tenía una alarma. Ya bajo y voy a apagar la luz. Entonces, ¿está claro que esta función no crece? ¿Está claro que no crece? Ok, ahora te pregunto la otra. ¿Esta función decrece? Aplico la definición. No es una cuestión de creer que creeré que esta... No, vamos a la definición. Voy a elegir. Elijo ahora x1 igual a 1 y x2 igual a 3. ¿Cómo? No. Vamos despacito. Después seguimos. Pero vamos a chequear que lo primero que dijiste está muy bien, pero te lo voy a mostrar. Está bueno. Vos decís, no crece, perfecto, acá te lo probé. Elegí un x1 más chico que un x2, pero f de x1 no es más chico que f de x2. No crece. ¿Querés que te lo muestro acá? x1 está por acá, ¿no? Y x2 estaba por acá. Acá. Entonces no creció. Este está más alto que este. No creció. Pero yo, si elijo este, ¿qué va a pasar? Elijo un x1 por acá y elijo un x2 por acá. 1, 3. ¿Y acá? ¿Quién está más alto? ¿Se ve? Entonces, f de 1, voy a poner acá, 1 es más chico que 3, pero f de 1 es más chico que f de 3. Por esto, no se cumple lo que te pedí acá. Yo te pedí acá que para que la función d crezca, yo necesito que se inviertan las desigualdades cuando le aplico f, pero no se invirtió. Por lo tanto, f no crece. Entonces, tenemos tres posibilidades en el dominio de f. O f crece, o f decrece, o f ni crece ni decrece, y vamos a trabajar así. ¿Se entiende ahora? Tres posibilidades. Y vamos a trabajar matemáticamente con estas definiciones. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que dijo acá el compañero es muy importante. Nosotros quisiéramos reconocer que hay una porción donde está creciendo. Gracias.
No decrece. Gracias, gracias. Me comí el D. ¿Está? Muy amable. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a buscar intervalos donde la función crezca y donde la función decrezca. Esta función es muy conocida. ¿Cuál dirían ustedes que es un intervalo donde esta gráfica, esta función, crece? Si la parto por aquí y me voy desde acá para allá, tengo, como quien dice, media parábola la gráfica. Entonces, quiero hacer algo para poner que en 0 más infinito hay un intervalo de crecimiento. Esto pueden verificar que si yo me olvido de la otra parte, solo ahí crece. ¿Se ve? ¿Se ve gráficamente? Que yo elijo 2 puntos y el que está más a la derecha está más alto, la F. ¿Creció? Ok. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con el signo de la derivada. ¿Está? Miren lo que voy a hacer. Voy a calcular f'. F' de x. ¿Cuánto vale? 2x. Y ahora voy a estudiar el signo. ¿De quién? El signo de f'. ¿Cómo hago para estudiar el signo de f'? Como lo hice la clase pasada con el signo de f mediante el teorema de valor intermedio. ¿Se acuerdan cómo lo hice? Buscaba dónde puede cambiar el signo. Ahora, de f'. ¿Dónde puede cambiar el signo de 2x? Dos posibilidades. O donde es discontinua o donde pasa por 0. ¿Alguna vez es discontinua? Entonces, f' continua en todo R. No hay discontinuidad. Por ahí no busques, no hay nada. Pero, f' de x puede ser 0. Sí. Ok, entonces, ¿cómo lo hago? 2x igual a 0. Resolvemos esta ecuación sencilla. ¿Cuánto me da? Entonces, ahora voy a partir mi intervalo, mi dominio, R, lo voy a partir en dos dominios. Empezaré con este de arriba. ¿Sí? En 0 vamos a investigar este intervalo. Abierto, por ahora abierto. ¿Cómo puedo usar el teorema de valor intermedio para mirar crecimiento acá? ¿Cómo lo voy a hacer? Vamos a graficar esto. Fíjense a ver si entro por el cuadro. ¿Llego acá hasta ahí? ¿Hasta ahí? ¿Ahí? 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 ¿Ahí llego? Ok. Entonces, voy a usar teorema de valor medio. ¿Cómo lo voy a usar? Acá tengo mi dominio. Es para allá. Todo esto de color hasta más infinito. ¿Está? Es este intervalo. Vamos a quedarnos con el abierto. 0 más infinito. ¿Está? Ahora voy a elegir cualquier par de valores AB ahí adentro. ¿Sí? ¿Hay derivada? ¿Hay derivada en AB cerrado? ¿Hay derivada? ¿Es continua? F. Estoy en las condiciones del teorema de valor medio. ¿Estamos con esto? Voy para allá. Entonces, si estoy en las condiciones del teorema de valor medio, existe un C, no sé dónde está. Por ahí, entre A y B, hay un C. Aplico entonces. Aplico dBm. ¿Por qué puedo aplicarlo? Porque f' existe en AB y f continua en AB. Ok. ¿Qué me dice? Que f de... Existe un C en AB. ¿Dónde? F de B. Voy a renombrarlo para que me quede más parecido a esto. ¿Sí? En vez de A, voy a llamarlo X1. Y en vez de B, lo voy a llamar X2. Está bien, es lo mismo, ¿no? Son nombres. Entonces, en X1, X2 hay derivada. Y en X1, X2 cerrado es continuo. ¿Estamos hasta ahí?
Entonces, ¿qué me dice? F de B, ¿quién es? F de x2 menos F de A, F de x1. ¿Esto es dividido? Ok. Y esto tiene que ser F' en C. ¿Y qué me olvidé de escribir? Que existe, ahí, voy a ponerlo acá, entonces existe un numerito C en el intervalo. ¿Está? Acá me lo dice. Existe un numerito en el intervalo. Donde se cumple eso. ¿Está? Elegí, a propósito, x2 lo elijo a x2 más grande que x1. Puedo elegir el x2 es más grande. Así como acá en este dibujo, b es más grande que a. Ok. Bueno. Y esto que está acá, f' en C, no sé cuál es, pero sí sé una cosa. En este intervalo, ¿qué signo tiene? Y yo lo que sé de la clase pasada es que en este intervalo no puede cambiar el signo. Entonces, ¿qué hago en este intervalo? Vuelvo acá y miro. Elijo un valor de prueba. ¿Cuál valor de prueba sencillo eligen acá? 1. Evalúo f' en el valor de prueba. ¿Cuánto me da? 2. El signo de f' es positivo. Pero si no puede cambiar el signo, en todo este intervalo, acá, f' es positiva. En todo este intervalo, porque no puede cambiar el signo. Porque solo puede cambiar en 0. ¿Estamos? ¿Sí? Pero si entonces, si en todo este intervalo es positiva, f' de C, ¿qué signo tiene? Positivo. Entonces esto es positivo. Y esto que está acá, como x2 es más grande que x1, esto es positivo. ¿Y qué signo tiene entonces para que este cociente me dé positivo? F de x2 menos f de x1. ¿Qué signo tiene? Positivo, ¿no? Despejo f de x2. ¿Cómo es? ¿Está? Entonces, ¿qué probé? Que si x2 es más grande que x1, f de x2 debe ser más grande que f de x1 siempre que me mueva dentro de un intervalo donde la derivada es positiva. ¿Estamos con eso? Entonces, ¿esto es la definición de qué? Lo escribí al revés, ¿no? x2 más grande que x1. ¿F qué le pasa entonces? Crece. Entonces, si yo me muevo en un intervalo abierto donde la derivada existe y es positiva, en ese intervalo f crece. ¿Estamos? Hay una sutileza respecto del punto de pegado. ¿Sí? En este caso que está acá, podemos incluir el 0. Pero después vamos a ir en detalle. Mírenlo en el libro, no quiero meterlo ahora en el pizarrón. ¿Sí? Lo que hemos probado acá es que f de x igual a x cuadrado menos 1, esta que está acá, crece en ¿qué intervalo? 0 más infinito. ¿Estamos con esto? ¿Por qué? Porque la derivada es positiva. Y vamos, en el libro vamos a ver por qué podemos agregar, en este caso, y en casos similares, el 0. Vamos a parar acá. Yo me voy a apagar la luz de mi auto. ¿Qué vimos hasta ahora? Vimos el teorema de valor medio. Lo motivamos con un viaje a Mar del Plata. ¿Tiene sentido el teorema de valor medio para ustedes mirado como un viaje a Mar del Plata? ¿Se entiende por qué está pasando esto de que hay un C que alguna vez tiene que ahí la pendiente de la recta secante y la pendiente de la recta tangente en C tienen que ser la misma, o sea, son paralelas, en al menos un punto, o más de un punto? Pero ¿seguro que ese punto existe? Aplicamos entonces, lo formulamos matemáticamente y lo aplicamos al problema de determinar con la ley del mínimo esfuerzo en qué intervalo una función crece, sin chequear el crecimiento así, solo derivando y mirando en qué intervalos la derivada
conserva su signo. Acá no terminé, no lo voy a hacer ahora, pero pueden hacer algo similar para el otro intervalo. ¿Sí? Yo no les voy a pedir a ustedes que hagan todo este laburito en un examen. Va a ser suficiente con que hagan la tabla de signos. Acá yo hice solo una columna de la tabla de intervalos, y estudien correctamente con el procedimiento correcto. ¿Sí? No tienen que escribir por teorema de valor medio, vamos a darlo por sabido. ¿Sí? Por ahí, ustedes les gusta mecanizar. ¿Sí? Hay gente por ahí que le tiene miedo a entender. No sé por qué, pero si te animás, te invito a no tenerle miedo a entender por qué está pasando lo que está pasando. Salimos de un viaje y llegamos a una herramienta poderosísima para determinar crecimiento, intervalos de crecimiento y de decrecimiento de funciones. Paramos acá.